Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Géneros Digital, un programa de entrevistas, de opinión, a veces de debate, y nos acompaña en esta ocasión un personaje que siempre, toda su vida, ha estado en la izquierda, ha militado con los partidos de izquierda, Jaime Moreno Berry. Muchas gracias, Jaime, por estar con nosotros. No, al contrario, el agradecido soy yo. Yo casi hoy si puedo le rendiré un homenaje aquí al ingeniero porque pues tiene un medio muy valiente para empezar y ético, que siempre le he reconocido yo que aquí escribe quien desea escribir y tiene algo que decir y sin censura, y eso no lo veo uno muy seguido. Muy bien, gracias, Jaime. También con nosotros el maestro Jacob Estrella. A orden. Gracias, maestro. Y por supuesto el editor del programa, el ingeniero Fernando Barragán. Buenas tardes. Bien, este programa lo vamos a iniciar. Es una charla, básicamente, es una charla con Jaime. Es muy interesante tener un personaje que ha militado en la izquierda toda su vida. Le comentaba ahorita antes de empezar que si nunca ha militado en el PRI o en el PAN, no, dice Jaime, siempre en la izquierda. ¿Por qué siempre en la izquierda, Jaime? Mira, yo tuve una niñez muy afortunada, con unos padres muy amorosos, pero mis padres eran analfabetos. Ellos se cultivaron mucho, pero fuera de las aulas, sin tocar las escuelas. Y en mi casa era más fácil que se diera una fiesta, el Día de la Bandera, el 16 de septiembre, el 20 de noviembre, que el día de mi mamá o mi cumpleaños. Muy patriotas. Y cuando ya estuvimos en una edad de adolescencia, pues nos decían que nosotros estudiamos gracias a la gente que paga los impuestos, ya que las escuelas públicas en las que estudiamos siempre, pues eran sostenidos por la gente, que cuando hubiera oportunidad teníamos que regresarle a este pueblo lo que nosotros pudiéramos contribuir para mejorar la calidad de vida de la gente trabajadora. Y entonces esa formación nos dieron desde pequeños. Después, con los años, mi hermano, siendo diputado, se enfrenta al oficial mayor de la PGR por disturbios que había en Baja California y le ocasionan un accidente a mi papá, que pierde una pierna. Antes de que se la cortaran, nos mandó a hablar a los 3 varones, porque éramos 7, 4 mujeres y 3 varones, y nos preguntó que si no nos íbamos a arrepentir, que si no íbamos a cambiar ni siquiera con ese escarmiento de nuestra manera de hacer las cosas. Le dijimos que no, y entonces dijo: valió la pena lo que estoy viviendo, ahora sí córtenme la pierna. Entonces, con ese ejemplo de vida, ¿cómo te puedes rajar o cómo puedes desviar tu formación o tu espíritu de luchar? Y hasta la fecha, pues seguimos en ese afán, seguimos tratando de aportarle algo a la sociedad, cuando menos a los trabajadores y a sus familias, que mejoren su calidad y sus condiciones de vida y de trabajo. Jaime, estoy recordando en este momento cuando el presidente de la República electo tiene aquel evento en el Estadio Azteca, en donde dice que, Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, en donde dice que este triunfo, dice, se debe a toda la historia de la izquierda. Él parte del 68. ¿Tú crees que así es? Yo creo que los grandes ideales que se forjaban en aquel tiempo, yo por ejemplo milito en un partido que se llama Partido del Trabajo, donde si tú repartías un volante te metían a la cárcel, donde si te hallaban en un mitin te pegaban una pela pero buena, donde no te encerraran o te llevaran al campo Marte y te desaparecían. Entonces Andrés le tocó vivir toda esa época. Mi partido, por ejemplo, mi dirigente nacional tiene la visión de que el partido debe tener su propia imprenta, por ejemplo, para no ser sujetos de no tener elementos para comunicar nuestro quehacer y nuestro estilo y nuestro anhelo. Y entonces,
tenemos la imprenta más grande de Latinoamérica y eso nos ha dado la posibilidad de editar libros, muchos libros, con los personajes de izquierda más importantes a nivel mundial. Y hoy vemos las ediciones, no se hacen en el partido, pero vemos los libros de Andrés Manuel. Indiscutiblemente Andrés Manuel fue un hombre, pues, luchador desde pequeño. El antecedente, su primer antecedente público fue cuando fue delegado del Instituto Nacional Indigenista, y que marcó huella hasta la fecha. En su estado. Sí, en su estado, Tabasco. Y yo creo que hay un salón dentro de Palacio Nacional donde él se reúne con su equipo, donde están, no sé si son pinturas o son fotografías, me lo han comentado 2, 3 compañeros, donde están todas las figuras mexicanas de la izquierda. O sea, él también le hizo un homenaje a Arnoldo Martínez Verdugo, ex dirigente del Partido Comunista. Sí, y entonces yo creo que Andrés tiene una formación muy, muy cercana a la izquierda. Muy bien. Maestro, ¿alguna pregunta en este sentido a Jaime? Pues, como estamos escuchando concretamente la buena obra maravillosa del compañero, creo que es un hombre que no se vende. Un hombre libre, como lo marca la Constitución, soberano, y siempre ha buscado las causas sociales para beneficiar a la gente que realmente necesita. Yo nomás puedo preguntar, ¿qué tanto ha logrado el compañero Jaime para que el pueblo sonorense, o hablando del municipio, tenga logros que podamos mencionarlo, así como usted dice? Eso ya se ha escuchado muchas veces, la participación de la imprenta, que es una de las mejores, y hemos leído a muchos compañeros de izquierda, porque surgen pensamientos neoliberales donde el centralismo está en su apogeo. Entonces, nada más eso concretando, pues a ver qué es, a través de la trinchera donde usted va cada semana que a México, y puede darse la ocasión que se traiga también beneficios para acá. Bien, nosotros forzosamente tuvimos que militar en organizaciones campesinas, fuimos fundadores de algunas de ellas, campesinas principalmente a nivel nacional, donde la gestión, el trámite era algo fundamental. Y entonces el gobierno nos resolvía por las buenas o por las malas. O sea, yo no niego que yo tomaba oficinas, me amarraba de las escaleras de Palacio de Gobierno encadenado con 20 candados para que no me pudieran llevar. Llegué hasta pedir la destitución del secretario de Gobierno y que me tenía que resolver lo que yo estaba planteando, y era el secretario de Gobierno, pero lo primero que pedía era su renuncia. Te puedo decir que en nuestros inicios nosotros no llegamos por el sur como llega todo el mundo de fuera de Sonora. Nosotros empezamos en San Luis Río Colorado. Vivíamos en el ejido Aquiles Cerdán número 2, a 50 kilómetros de San Luis y a 145 de Sonoita. Y ahí pues peleábamos por beneficios para los ejidatarios que les entregaron un médano de más de 200,000 hectáreas, donde no se produce nada. El agua más somera que había estaba a 400 metros de profundidad, salía azufrada e hirviendo, pues, como que es un escurrimiento del Pinacate o algo así. Entonces logramos que a esos campesinos se les diera proyectos productivos, instalaron comercios, negocios, tortillerías, etcétera, en la ciudad, y eso benefició a varios compañeros. De ahí arrancamos, de ahí seguimos a Sonoita, Peñasco, Caborca, y tratamos de hacer una micrópolis campesina en el ejido General Juan Álvarez, donde juntábamos a 12 ejidos cachoreros, que les llamaban aquel entonces, hoy no sé cómo les llamen, pero ahora son mineros, afortunadamente. Y pues logramos el agua,
logramos la escuela, logramos la tienda de abarrotes en más de 30 comunidades. Mi esposa fue una pieza clave, la señora Rosario del Castillo, famosa también en aquella región del norte. Y nos hemos venido bajando, llegamos aquí en el 94, allá habíamos llegado en el 89, llegamos aquí a Hermosillo en el 94 y nos tocó hacer una marcha en apoyo a las 5 demandas fundamentales del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que terminó vergonzosamente con un diputado que en paz descanse, donde le decíamos: ahorita hay sesión de la Cámara, arráncate y mete este escrito, pero plantéalo en la tribuna. Y llega el compañero, a los 20 minutos se sienta en primera fila cruzado de piernas con un folder en la mano. Le dijimos que no ibas a la sesión de la Cámara a plantear el apoyo a los 5 demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y me dice, y si me preguntan, ¿qué voy a decir? O sea, nos ha tocado vivir cosas que dice uno, no es posible que esto exista, no es posible que esto pase. Muy bien, pero existe. Ingeniero, ¿alguna pregunta que le quieras formular? Claro, pues preguntarte, tus inicios por allá los conocí yo desde el punto de vista en la izquierda, por ahí en las casetas de San Luis Río Colorado, igual que Petra Santos, ¿no? Sin embargo, tú te has venido labrando esa figura mítica dentro de la izquierda, principalmente aquí cuando oyen hablar de Jaime Moreno Berry, pues surge la controversia, la polémica, unos a favor, otros en contra, pero lo cierto es que critican menos los que han hecho algo similar como tú, ¿no? Estar pues en todos esos movimientos, ser figura clave, siempre ir para adelante, negociar a favor del partido, del pueblo, etcétera, etcétera. Pero quiero preguntarte, ¿a partir de cuándo son los inicios de Jaime Moreno Berry aquí en el estado de Sonora, sobre todo aquí en Hermosillo, y cuándo encabezas tú con el PT pues la lucha por más de, considero, 20 años que tuviste allí, ¿verdad? Y sobre todo que nos contaras alguna anécdota tanto de los gobiernos, ya sea de cuando estuvo Beltrones, López Nogales, Eduardo Burs, Guillermo Padres y ahora con Claudia, pues. Con todo el gusto, claro que sí. Yo cuando llego aquí a Sonora y hago la primera incursión para ser recibido por Mario Fabio Beltrones o por Roberto Sánchez Cerezo, y se niegan, nombran a un señor que era presidente municipal de Puerto Peñasco, que luego fue gobernador interino por 3 meses con Murúa, y lo nombran responsable de todo el desierto como representante del gobierno. Entonces, como yo encuentro una negativa con Beltrones y con Sánchez Cerezo, arranco una marcha de Caborca a San Luis. ¿Como dirigente del Partido del Trabajo? No estábamos todavía en el Partido del Trabajo. ¿En calidad de qué lo hiciste? De la organización que represento, todavía la Unificación Nacionalista de Trabajadores Agrícolas. Okay. Entonces íbamos más de 300 personas en un aguacero, rara vez llueve, pero esa vez llovió. Y bajo el agua, pues íbamos a pie de Caborca a San Luis a ver a este hombre. Nos pedían que nos paráramos y nos mandaban camiones para que regresáramos. Y hasta que no fue el secretario de gobierno, ya casi por llegar a Sonoita, que llega y nos atiende. Y a partir de ahí se entabla una relación muy respetuosa, donde los compañeros lo que pedían se les resolvía, no por el gobierno del estado. Lo que tenían este gobierno de Beltrones era que nos daba acceso, que llegáramos al presidente Salinas. Y ya Salinas pues, nos corría la cortesía ahí con Carlos Rojas de Cedesol, y los problemas se resolvían sin tentar el techo financiero del estado. Pero nos fue muy bien en la gestión y en el trámite, y a la gente pues pudo salir adelante. 20 años, Jaime. ¿Quién te parece que ha sido
el mejor gobernador o el peor gobernador que te ha tocado lidiar como dirigente? Claro, estamos hablando de gobernadores identificados o no con el sentir de la gente, proclive a los cacicazgos. Esos gobernadores que te ha tocado ver, ¿quién te parecía más sensible? ¿Quién te pareció lo peor? El más sensible, sin duda, Alfonso Durazo. El más rudo, Eduardo Burrs. El PT, en el cual milito y del cual soy fundador, tiene tres ejes en los cuales desarrollamos nuestra actividad. El primero de ellos es el político, electoral, pero acompañado de la lucha social, sin duda, porque el PT se constituye no de ciudadanos, sino de organizaciones sociales de lucha. Había maestros, ferrocarrileros, etc. El segundo eje es el de la salud. Nosotros tenemos 5 clínicas en el país con medicina alternativa, en convenios de intercambio con China, Vietnam, desde Corea, y todos los que usan la medicina alternativa. Entonces ha sido muy exitoso, es una gran inversión. Trabajamos ahorita básicamente la electroacupuntura, la acupuntura, trabajamos neurociencias, trabajamos la ozonoterapia. Me pregunto si el gobierno de Beltrones fue social. Yo creo que fue mucha improvisación para los luchadores sociales, donde te sorprendías realmente de la manera en la que encontraban la salida. Siempre hubo una salida. Pero por otro lado apoyaba las medidas de Salinas de manera incondicional. O sea, mientras que por un lado atendían al pueblo en la lucha social, porque jalaron a todos los intelectuales de hecho a Cedesol. Entonces ellos llegaron a hacer programas formidables que llegaban al fondo del pueblo. ¿Desfiguraron a la izquierda? No, yo creo que no. La corrompieron. Pero por otro lado encontrabas que en la élite pues se estaban metiendo la fibra óptica por todo el país, estaban regalando los bancos, todo ese tipo de cosas. Digamos que le daban aspirina, ¿no? Y Beltrones no estaba ajeno a eso. Le daban aspirina a las necesidades sociales. No creo que eran aspirinas, yo creo que les daban para que se aliviaran. O sea, sus problemas de fondo los resolvían. Yo tuve casos de 32 kilómetros de introducción de energía eléctrica en una comunidad pequeña. Había hatos ganaderos para los grupos de mujeres. Había cosas interesantes que no habíamos visto antes. Pero el más hijo de toda la chingada, porque no lo puedo decir de otro modo, era Eduardo Burrs, porque el otro eje del PT es la educación. Entonces el PT tiene ahorita una preparatoria con 9,500, o sea, una matrícula de 9,500 alumnos, y en el mismo plantel funciona la Universidad de Tierra y Libertad. Ahí encuentras con que tanto los de preparatoria como los de universidad, todos están becados. Tenemos una imprenta en el sótano, se puede decir, del edificio, de uno de los edificios, donde se imprimen todos los libros que van a utilizar todos los estudiantes de la prepa y de la universidad. Se le dan gratuitos a todos. Jaime, pero Eduardo Burrs fue un sexenio, incluso lo termina así, con bastante dinero circulando. Acuérdate que él hizo aquel plan. Se acaba de robar lo del monte, ¿no? Pero no sé, te pregunto, en su gestión, en sus 6 años, o sea, ¿no tenía sentido social? Mira, el otro eje que me falta comentarte es el educativo. Tenemos 80 centros de desarrollo infantil y estimulación temprana. Nos certificamos en calidad. Tenemos 17 premios estatales, 2 premios nacionales, un Asia Pacífico, y la OCDE
en Francia, nos da primer lugar mundial en preescolar. Los niños, cuando tienes un CENDI bien instalado, los niños salen con natación, karate, danza, canto, saben hablar y leer en inglés, saben manejar la computadora a los 5 años, 11 meses que abandonan los planteles nuestros. ¿De qué lugares me estás hablando? ¿De qué Estoy regiones? hablando de 14 entidades del país. ¿En Sonora existe? Sí. Nada más que cuando le presentamos el proyecto a Burs me dice, con gusto te dono el terreno, donde está ahorita la CTM. Yo le decía, mira, el sentido social que tiene nuestro proyecto es que les hacemos un estudio socioeconómico y primerísimo lugar entran los hijos de trabajadoras domésticas, madres solteras, obreras sin servicios. Y lo que quede pues será para la población abierta. Y él decía, no, le vas a hacer un daño al Estado. No, le digo, es que nosotros tenemos 3 puntos donde queremos el terreno. Puede ser en el poblado Miguel Alemán para apoyar a las jornaleras agrícolas. Puede ser en la colonia Insurgentes o en la invasión Altares. ¿Por qué le iba a hacer daño al Estado? Porque no iban a hallar dónde meter a nuestros niños después de que salieran de la escuela. Pero lo que rompió pues la ilusión ahí con Burs fue cómo le quieres dar ese tipo de educación a esa clase de gente. Yo me levanté de inmediato y la gente que iba conmigo también, nos salimos. Luego él después decía que yo le había pedido 5 millones de pesos, poca madre, poca vergüenza de individuo. Pero durante todo su gobierno me persiguieron. ¿Me persiguieron? Sí, yo tenía demandas infundadas de robo, de esto, del otro, que jamás existieron, pero me trajo los 6 años asalto de mata. ¿Hubo una razón? Pues esa, que no le acepté trabajar con él de subsecretario de Turismo Rural. Entonces me decía que íbamos a tomar protesta y yo le decía, yo no voy a ser tu criado. Si no son criados, son colaboradores, llámale como quieras, pues yo no voy a trabajar contigo. Yo no estoy hecho para eso y menos con tu manera de pensar. Entonces, para mí el peor gobernador en sentido social ha sido Burs. Todo el mundo creyó que por lo rico que estaba no iba a robar y pues ya ves que dice sufragio, no reelección, hasta el efectivo ese se llevó. Entonces, para mí es un bandido de 7 suelas. Muy bien, maestro. Ahí hago una participación muy centrada. Cuando estuvo de gobernador Eduardo Burs en un evento del Día del Maestro, el 15 de mayo, entrega de las medallas, reconocimientos del Estado, en el plurifuncional tuvo la osadía y el cinismo, el desgraciado, de rayarnos la madre a los maestros públicamente. Eduardo Burs, porque se enojó por lo que quieras, pero es político, pues, y como político le tiene que morder un huevo y aguantar y no actuar de esa forma tan. Un maestro le gritó a él, ¿no? Sí, pero sí. Él también estábamos. ¿Cuántos éramos? ¿Cuántos éramos ahí? Éramos muchos. Él debió haberse reservado, pues. Entonces hizo a la salida. Decía que le salía a los ciudadanos. Le salió lo corriente y lo vulgar. Eso es indudable. Porque a la salida, cuando ya todos que nos fuimos encima de él, que nos hagan ¿cuántas escoltas traía? No podía con todo lo más de 500,000 maestros que estábamos ahí. Muy bien. También hubo, yo creo que siendo un poquito imparciales, debió tener algo bueno, ¿no? ¿Reconoces algo? Yo, francamente, ni a las hijas conozco, para decir si tiene algo bueno. Muy bien. Ingeniero, ¿alguna pregunta? Pues guardando los equilibrios, si no tienes algo que hablar bueno de Eduardo Burs, mi querido Jaime, pues obviamente yo creo que un gran segmento lo comparte, ¿no? Por su manera de gobernar, pero no se vio acarreo de tipo de beneficio social en esa obra, por eso se te pregunta. Sí, exactamente el sentido. Además, pues yo creo que hubo otros gobernantes
que si bien duraron una píldora, si no fueron tan corrientes o no fueron tan enérgicos en ese sentido, pues cuando menos duraron una píldora. Pero sí se ha sabido a lo largo de la carrera política de Jorge Moreno Berry, pues que ha sido controversial, polémico, y de una u otra manera, pues tus seguidores ahí están, Jaime. Lo que ha desconcertado a la mayor parte de la población activa políticamente y que le dan seguimiento a la izquierda es la manera tan descortés, tan oscura en la cual te despojaron de esa dirigencia, de ese liderazgo, que todavía, y gracias a él, se lograron algunas posiciones en el 2018, que no han sido valoradas aún, pero persiste, pues. La gente que nos mira, que quiere saber un poco más, quiere saber cuál es el fondo de ese capítulo, de esa historia, y qué bien, y mejor que tú, que estás ahora con nosotros, nos lo narres para salir ya definitivamente de esa bruma, ¿verdad? A ver si se puede. Claro que se puede. Mira, yo fundé el PT aquí junto con mi esposa. Lo hicimos con mucha pasión, con mucho talento. Nosotros ya habíamos tenido una experiencia anterior, que había sido la fundación del Partido Socialista de los Trabajadores. Fue en el primer partido que yo milité. Cuando Estados Unidos da la instrucción al gobierno de México que quite todos los nombres socialistas o comunistas de los nombres de los partidos políticos, a mí me tocó el sureste, me tocó Chiapas, Campeche, algunas partes, donde íbamos consultando a nuestros militantes y queríamos que le cambiaran de nombre al Partido Socialista de los Trabajadores. Y como estábamos en pláticas con Fidel Velázquez, nosotros estábamos planteando cambiarle de nombre a Partido Comunista de los Trabajadores Mexicanos. Se parte el PT cuando le ponen Frente Cardenista, Reconstrucción Nacional, no sé qué cosa. Y entonces nos quedamos sin partido. De ahí entramos nosotros al Frente Democrático Nacional a apoyar al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que por cierto en el 88 me tocó encabezar una comisión de legisladores que fuimos a las 15 repúblicas de la Unión Soviética a pedir apoyo para levantarnos en armas y poder defender el triunfo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. La resolución final pues ya estaba el glasnost, la perestroika, etcétera. Nos dicen que que México nunca ayudó a la izquierda como país, pero nunca la cuestionó como país, ni a la Unión Soviética, ni a Cuba, ni a nadie. Entonces, que había un respeto por México y que por esa razón no nos podían ayudar. Entonces nos quedamos dentro del Frente Democrático Nacional y ahí surge el PRD. Nosotros no quisimos entrar al PRD por una acción antidemocrática precisamente del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que ya nos decía quién iba a ser el dirigente estatal, y era una maestra, una mujer, y nos imponía también a esa misma mujer como próxima candidata a gobernador. No estuvimos de acuerdo en el método. ¿Quién era? La licenciada Marta Maldonado Sández, era en Baja California. Y entonces decidimos quedarnos sin partido, o sea, quedarnos nada más como organización campesina, como UNTA. Y cuando surge el llamado, la convocatoria en el 90 para fundar el Partido del Trabajo, somos invitados por el profesor Enrique Carrera Vega, que era el candidato a gobernador por el PT aquí en Sonora en el 91. Pues lo apoyamos. Enrique pues tomó otro camino. Él pertenecía a otro partido nacido en Nayarit. Y entonces pues esperamos en diciembre del 93.
llega en aquel tiempo un compañero al cual aprecio mucho, quiero mucho, el dirigente del Estado de México del PT, Óscar González Yáñez, hermano de Alejandro Gonzalo, que fue el primer presidente municipal del PT en el país, en Durango. Entonces él llega y nos invita, llega con Cecilia Soto, nos pide el apoyo para ella y desde ahí nos quedamos en el PT. Oye, Jaime, pero muchos años duraste en el PT, en los medios de comunicación, y me incluyo. Se te señalaba por un sentido un poco patrimonialista del Partido del Trabajo, como que era tuyo. Duraste mucho. Es mío. Ah, bueno, si es tuyo, ¿qué pasó? Te quitaron la dirigencia. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, lo que pasó fue que el PT se constituyó como un partido que sumó a todas las organizaciones sociales que estaban dispuestas a abrir una nueva expresión política. En eso ya los priistas, que eran los que habían implantado todos los métodos de practicar política, pues tenían a la CNC, tenían a la CCI, tenían al CENTE, tenían infinidad de organizaciones que se distinguían por su corporativismo. Pero cuando el PRI se equivoca y empieza, por ejemplo, en el sindicato de choferes, hace una unión de concesionarios. Entonces, los concesionarios eran los patrones de los choferes y obviamente que se posesionaban de los cargos. Por supuesto. Tenías un sindicato de albañiles y empleados de la construcción y meten una organización de fraccionadores y no sé qué otras cosas, y ellos son los que se encargan. Entonces, al pueblo, a los trabajadores reales, les quitaron esa posibilidad de poder ocupar un cargo público. Entonces nosotros surgimos como una alternativa ante eso y darle un espacio a los trabajadores. ¿Por qué? Entonces yo soy una organización, me sumo, pero yo soy el presidente de la organización. Entonces cuando nos juntábamos las organizaciones en los procesos selectivos, cada organización designaba sus cuadros y yo tenía la fortuna de que me seguían eligiendo a mí y por eso me quedé la cantidad de años ahí. Y regresando a la pregunta que me hace el ingeniero, yo creo que el PT en todo ese tiempo trabajó las escuelas de cuadros, la formación de cuadros, y somos un referente mundial hoy entre los partidos de izquierda. Pero nos topamos con que en el 2015 nos quitan el registro. Okay. Tuvimos que ir a Aguascalientes a pelear un distrito donde íbamos por 3,000 votos, sacamos 15,000. Afortunadamente Sonora ganó el único municipio de ese distrito, que fue Valles, en el municipio, en el estado de Aguascalientes. Y bueno, no alcanzábamos a entender que había necesidad de entrar al juego electoral. Entonces nuestro juego era meramente ideológico. Cuando nos quitan el registro y lo rescatamos, entonces se da una metamorfosis donde se empiezan a incluir cuadros, personalidades que pueden potenciar electoralmente al partido. En eso pues se viene la elección del 2018. Nosotros dejamos ganado todo. Presidencia de la República, senadores, diputados federales, diputados locales, los principales municipios. Y entonces el partido toma la decisión de hablar con Ana Gabriela Guevara para que se hiciera cargo del partido aquí en Sonora. Se entendió como una lógica donde ella podía ser la primer gobernadora petista. Pero es ser oportunista, ¿no? O sea, Ana Gabriela no tiene nada de izquierda. O sea, ¿de dónde tiene izquierda Ana Gabriela? Yo creo que habría que hablar con ella. No, o sea, yo le he visto en 1000 entrevistas y
Y he visto ahorita en los medios de comunicación te ponen donde sea y la entrevista se difunde rápidamente. ¿No tiene un sentido izquierda, Ana Gabriela? Bueno, ella se hizo cargo del partido a partir del 2018 como principal dirigente y termina esta elección con 8 presidencias municipales, 3 diputaciones, 21 regidores. O sea, el resultado electoral funcionó. La fama de ella, ¿no? O sea, la fama de deportista. Indiscutible. Es eso. Pero el resultado ahí está. Jaime, hoy goza el PT de la mejor prerrogativa que jamás pensó tener en su historia. Entonces creo que son cosas importantes. Termina la elección y termina su ciclo. Hoy nombran a un nuevo compañero, a Froilán, y pues es un muchacho joven, entusiasta, aventado, bien presentado el chavalo, y que pues tiene disposición y ha abierto el diálogo entre todos los compañeros, nos ha hecho un llamado a chambear y pues en eso estamos bien. Antes de cederle la palabra al maestro, pero dices que sigue siendo tuyo. Porque yo sigo siendo del PT. O sea, el PT tiene un método organizativo donde no existe una sola cabeza. Nosotros siempre hemos trabajado con direcciones colectivas. En los estatutos no existe la figura de presidente ni la figura de secretario general. Son comisiones. Y entre todas las comisiones, pues elige un coordinador, en este caso a Ramón Flores, que actualmente dirige el partido a mandato de Congreso. ¿Y Froilán? Froilán es el delegado nacional, que es lo que era Ana Gabriela Guevara y que es lo que era yo también. ¿A quién le dieron crédito educativo? A Froilán. ¿Y sigue siendo delegado? Sigue siendo delegado. Okay. Entonces, pues el PT ha empezado a jugar sus fichas, yo pienso que de manera inteligente. Nos motiva la posibilidad de convertirnos en una alternativa electoral. Yo a principios del proceso electoral anterior había una efervescencia, había un entusiasmo pero desmedido a favor del PT y en la afiliación. Oye, Jaime, desafortunadamente la izquierda se ha vuelto electorera y ya dice si le va bien o si le va mal en función de los triunfos electorales o no. Adelante, maestro. Está muy bien el comentario de cómo llegan. El problema es cómo sostenerse. El problema es cómo dividir la parcelita esa donde llega todo y poderla entregar al pueblo. Si hablamos de muchas presidencias, de diputaciones, de regidores, y sabemos la vida política porque la hemos estudiado del PT, porque por ahí hay gente incrustada, familia mía en el PT. Qué bueno, ¿no? Cada quien su ideología política y se define el rumbo. Pero el problema es, como siempre va a pasar, pues, ¿cómo le va a hacer ahora el PT para sostenerse de esos puestos políticos que ganaron? Si el recurso a nivel Estado, a nivel nacional, no llega. Y es difícil sostener una política económica cuando no llega el sustento, pues. De ahí vienen los malos entendidos, porque en lugar de beneficiar un municipio o una diputación o simplemente los regidores, pues que tienen mucho poder dentro del ayuntamiento para poder combatir lo que es la corrupción o para poder apoyar propuestas, proyectos que beneficien a la comunidad. PT, ¿dónde interviene ahí para que eso se sostenga? Mira, yo te sé decir, por ejemplo, en 2015 que yo fui candidato a gobernador, pues allí estuvo entre que sí y que no nos quedábamos como partido. A nivel nacional perdimos el registro y lo rescatamos en el mismo 2015. Pero en Sonora perdimos el registro. Y entonces, entre el 2015 y el 2018 no recibimos un solo peso de prerrogativa. Y así nos sostuvimos todo el equipo. Dimos la batalla y en el 18 dejamos todo ganado. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quienes tenemos como filosofía que el dinero es un medio, no es el fin que perseguimos, y lo tenemos muy claro muchos petistas, con eso es con lo que nos hemos sostenido. Yo te dijera,
ahorita las multas que se nos imponen en el proyecto educativo del PT en Nuevo León, nos arman un titingo por 120 millones que eran para los 17 CENDIs que hay en Monterrey, y acusan a la directora general de los CENDIs de que ella se los había bailado. Se demuestra que no es así, y fiscalmente y de todas formas se comprobó ese recurso porque no lo ejercíamos nosotros, lo ejercía el gobierno del estado y nosotros le damos la lista de los proveedores. Entonces, hoy nos multan con 120 millones de pesos al PT porque supuestamente está el asunto de esos 100 millones desviados a la elección de Aguascalientes. Yo quiero aquí decir que nuestro dirigente nacional, para mí, es un hombre a toda prueba. ¿Cómo se llama? El profesor y doctor Alberto Anaya Gutiérrez. Hubo una familia de aquí de Sonora, muy exitosa, era el señor y sus 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Digo, dos hijos y una hija. Los 2 hijos no era el señor, los 2 hijos son maravillosas personas en el trato. Uno se encarga de la agricultura de la familia y el otro de la ganadería. Y la hermana no tenía qué hacer. Y cuando andábamos en Aguascalientes, un amigo mío que es compadre de uno de ellos, llega y me dice: Jaime, dile al profe Anaya que ahorita le hacen llegar $2 millones para salvar toda esta situación, como un donativo. Y quieren la primer senaduría plurinominal para el PT, del PT para su hermana. Se lo dije a Alberto. Y Alberto, con aquella tranquilidad que me dice: te doy razón. O sea, es su palabra. Cuando no te quiere contestar algo, te dice: te doy razón. Pero no cayó en la tentación, no le salió el hambre, no nada. Pues entonces yo creo que cuando tú tratas y trabajas con esa gente, pues no tienes otra más que agrandar tu compromiso con el proyecto y con quien lo dirige. Muy bien. Ingeniero, ¿alguna pregunta en este sentido? Jaime. Pues Jaime, volviendo al recuento de las víctimas, ¿no? 2018, pues ya no te vi. No sé si se deshicieron de ti, te ocultaron muy bien, se negoció algo. Eso se llegaron otras gentes embosados en comunicación social, que en la dirigencia, pues independientemente de Ana Gabriela, ¿no? Como dirigente nacional, pues aquí dio de qué hablar luego, se enfrascó en algunas luchas directas, ahí incluso con Alfonso Durazo, permea todavía esa descontento, fricciones, controversias, y con algunas otras personalidades, independientemente de todo lo que le ha tenido que batallar ahí con señalamientos muy fuertes, muy gravosos en la CONADE. Supuesta corrupción. Corrupción. Uh-huh. Y pues pocas veces se le vio, incluso las veces que se le vio ya en eventos masivos, fue objeto de rechifla. Bueno, esa es su aparte, preguntémosle a ella, ¿verdad? Como dices. Claro. Pero también en el caso de estos 3 años, del 2018 al 2021, pues el dirigente, o sea, Ramón Flores, también dejó mucho que hablar y dejar muy mal parado al PT. Incluso en otras locaciones del estado de Sonora nos comentaron que ya esa esencia, esa lucha social por la que el PT se había distinguido, la había abanderado, pues se les cayó prácticamente. Hubo luchas intestinas como en todos los partidos, pero esta ya más gravosa, dedicada, proveniente de la actitud, pues de esas maneras, y se lo reclamé y se lo dije muchas veces a Ramón Flores, pero él pues siempre evadiendo tema y de una manera jocosa, pues siempre ha evadido eso, ¿no? Sin embargo, pues ahí están detalles, que audios, que documentos, mala praxis en la comentario de algunos diputados que salieron molestos con él, y resulta que Ramón aquí anda de nuevo,
un mastín vuelve por sus glorias, o el Quijote cabalga de nuevo, no sé cómo decirle. Pero bueno, si hay algo representativo en el PT, siempre has sido tú ahí. Sí. Bien que mal, ¿me entiendes? Entonces cuando se fue Moreno Verde, ya de cuenta que llevaba unas siglas del PT. Entonces, ¿qué viene ahora en el 2021? Ya que tú pues acomedidamente sigues dándole una dinámica armoniosa al partido y sobre todo esa cuestión social que prácticamente desapareció porque mucha gente de Ciudad Obregón, del sur de Sonora, pues no confió Ramón, algunos diputados, pues dices tú que ganaron muchas posiciones, ¿no? Pero pues chicas o pequeñonas ahí, pero las ganaron. Ojalá que siga siendo un equilibrio en las fuerzas y qué bueno que tengas jugada en el partido y que pongas un poquito más de énfasis en esa lucha social que sí la ocupan, ¿no? Porque esta horda que vino de gente ahora que se sumó, que López Obradoristas, morenistas, pues son de cuño nuevo, ¿no? Y prácticamente se ve que vienen de manera ventajosa, vienen a vecindado de otros partidos y vienen a de cuenta a subirse a un barco que está ahorita razonablemente navegando bien. Sin embargo, cuando hablamos de esto de la izquierda, pues obviamente que hacemos remembranza de lo que te estoy comentando. Mira, yo lo que te puedo decir es que el domingo pasado tuvimos una reunión a la que nos convocaron la dirigencia nacional. Nos pidieron que conjuntáramos la experiencia que yo pudiera aportar junto con mi equipo con la dinámica que tiene el equipo de Ramón Flores. Y creo que fue una reunión sustanciosa, de mucho respeto, de mucha disposición de todas partes para hacer del PT el partido que se veía a inicios del proceso electoral. Había una enorme efervescencia por la afiliación al PT. Nosotros tuvimos la experiencia de administrar derrotas durante 30 años y ahora somos parte del gobierno. Hoy estamos incrustados en un gobierno de nuevo tipo, que los mecanismos de gestión, de trámite a través de organizaciones, sindicatos, asociaciones, pues le dábamos aliviábamos un poco las carencias de la sociedad. El presidente López Obrador pues decidió que era directo con la gente. Hoy, a mis 66 años, yo puedo decir que pues todavía tengo una vida útil, todavía atiendo reuniones en las colonias, en los ejidos, en otros municipios, etcétera. Y trato siempre de aportar el conocimiento, y el conocimiento hoy nos dice que tenemos que orientar a la gente. En lugar de darle la solución para que vaya por los pesos, mejor que vaya conscientemente de que es dinero del pueblo, que no es un regalo, es una inversión para que mejore la vida de la gente, que si bien ya no hay dirigentes que puedan ir y gestionar recursos para ellos lo tienen que hacer en una nueva modalidad. Yo creo que Ramón surge en esta época, surge en esta era. El equipo que él forma no está hecho a eso, está más hecho a la cuestión de mercadotecnia, de marketing electoral, y pues ha resultado bastante exitoso, vamos a decirlo así. Y entonces, si conjugamos las dos cosas, yo creo que podemos hacer del PT una verdadera alternativa para el 2024. Ahorita es una unión con Morena, ¿no? Ahorita es una unión con Morena, pero difícil de interpretar por los personajes y las personalidades que componen Morena. Morena es un partido nuevo. Morena no tiene años en la vida política y entonces sigue siendo un movimiento. Empieza a madurar, indiscutiblemente empieza a madurar.
pero sigue siendo un movimiento de regeneración nacional, como se nombra. Y nosotros decimos que somos la izquierda de la izquierda en este país. Entonces caminamos juntos y el acuerdo nuestro de la dirección nacional es apoyemos el gobierno de Andrés Manuel en todos sus planteamientos socialistas. Los que no son socialistas tengamos criterio para ver cómo los vamos a abordar. Porque yo te dijera un gran anhelo de vida, pues es la atención a los discapacitados, es la atención a las madres solteras, en fin, o sea, todo lo que hoy se apoya desde el gobierno son luchas ancestrales para nosotros. Y en honor a Alfonso Durazo. Y con Alfonso tengo una deferencia muy especial, bien, tanto personal como política. Trabajamos desde el 2006 juntos, desde los procesos electorales. Un hombre sensible, para mí es un hombre sensible y capaz, de carácter, pero no es rudo ni es abusivo. Entonces, para mí es... Tiene un buen equipo de profesionales, en el gobierno. Sí, no muchos son de izquierda. Y entonces ahí es donde está la... No sé si te darás de acuerdo conmigo. Yo veo profesionales, efectivamente, no militantes intensos, no. Pero me parece sano ese tipo de gobierno, porque, pues, con la claridad que veo un profesional, no con la pasión, con la claridad. Y se me hace mejor, no sé qué opinión tengas tú. A mí, por ejemplo, me dicen, oye, Jaime, si tú eres tan cercano a Durazo, ¿por qué no estás en el gobierno de Durazo? Yo he de decirte que desde el 2006 a la fecha hemos caminado juntos, pero hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Yo soy muy agradecido con mis amigos. Además, a mí hace 11 años me hicieron un cateterismo al corazón. Y solamente fueron 2 personas a verme a mi casa. Iba manejando Alfonso Durazo y el copiloto era Jorge Tadei. Wow. Y entonces fueron los 2 únicos políticos que me visitaron en mi casa y en la cama. Y eso para mí tiene un valor especial, porque pues estás hablando de una cuestión humana, no estás hablando de una cuestión política. En lo político nos ha tocado compartir muchas cosas, pero también tenemos nuestras diferencias y de manera muy respetuosa de su parte y de la mía las discutimos. Claro. Y hoy me dicen, ¿por qué no estás en el gobierno de Alfonso Durazo? Yo creo que pertenezco a una institución que hace una alianza con él, o sea, con su partido, se llega al gobierno y quien consideren que deben de invitar, que lo inviten. Y a quien no, pues que no lo invite, pues no tengo broncas por eso. Pero qué bueno que hay amigos que no están en el gobierno, ¿no? Sí. Que sean amigos del gobernador, pues ¿qué tienen? Pues? O sea, que sea tu amigo me tienes que meter, o sea. Pues claro. Bueno, pues no sé, ¿algún último comentario, ingeniero, no? Preguntarle la opinión a Jaime. ¿Qué opinas, Jaime, acerca de toda esta dinámica con respecto de lo del aborto y lo del matrimonio igualitario? La labor en la Cámara. La labor en la Cámara del PT. La labor en la Cámara del PT. Sí, ¿cuántos diputados tienen, 3. Pues vean la alianza, ¿no? Adelante, Jaime. Sí, era eso nada más. Pues mira, hay quienes creen que lo que no se ve y no se toca no existe. Y entonces hay mucha gente que no es adicta a las religiones, a los credos, y que para ellos, pues si es prohibido por alguna religión el aborto, o el matrimonio igualitario, pues es lo de menos.
al parecer los diputados y diputadas tienen ese criterio y aprueban tanto el aborto como la unión de personas del mismo sexo. Yo creo que son cosas que tienen una dinámica mundial. A mí de ratos me enfadan y se los digo. Ustedes ya les dieron todo lo que les iban a dar, o sea, ya les dieron libertad, ya les abrieron el registro civil, ya les abrieron el cuerpo médico para que hagan el aborto. ¿Y ahora qué sigue? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanta demanda? ¿Y ahora qué sigue de ustedes? ¿Qué es lo que quieren? No los entiendo. Hoy no los entiendo. Oposicionistas. No, pero de oficio. De oficio. Y oneroso, porque no creo que les paguen por eso. Y entonces para mí, pues no hay más que respetarlos, porque a final de cuentas son mayoría los que aprueban esto. Y no tuve opinión, ni la tengo ahora, francamente. Qué bien. Muy bien, maestro, vamos con un comentario final. Adelante. Pues toda una dinastía, toda una historia muy atinada del compañero. En su carrera política, más de 45 años, centrado en una política de nivel. Salió una iniciativa ahí de una diputada de Morena hace poquito, donde dice que quieren lanzarla para que el voto sea obligatorio. El voto sea obligatorio. Dice uno, oye, pues ¿cómo? Pues puede desaparecer muchas candidaturas si se pregona que sea obligatorio de acuerdo a la ley. Es difícil, es cuestión de decisiones de los diputados, porque la meten a la Cámara y van a salir como estos muchachos que en Unión Libre lograron su propósito. Pues si siguen como van esos diputados, al rato van a hacer las relaciones sexuales obligatorias y van a hacer, que tienes que comer el lunes o que el martes o que el miércoles. Yo creo que se exceden. Es obligatorio. Obligatorio debería ser que no haya un pobre, pues, en el país. No, es obligatorio que vote, sí, pero pues es la casta burocrática. Yo creo que Alfonso sí le está poniendo remedio a eso, ¿eh? O sea, yo he hablado mucho con él, mucho, lo que no tienes una idea, usted es mi amigo, o yo presumo de que soy amigo de él, claro. Pero sí trae la idea de meterle macizo a la corrupción. Tajo. Sí. O sea, yo espero que eso alivie la pobreza de otros. Ojalá. Porque si no va a dejar robar para que las cosas se vayan en cosas suntuarias, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Claro. Ingeniero, un último comentario. Pues agradecerte, mi querido Jaime, que hayas estado con nosotros. Y ya era hora. Y vamos a estar pues en contacto para próximas encuentros, Roberto. Claro, yo quiero hacer nada más un comentario final. Yo creo que el camino de la izquierda pues ha sido bastante accidentado en el país, bastante accidentado, pero al final de cuentas se llega a un periodo reformista de izquierda. No tiene que ver nada con la filosofía ni la pureza de la izquierda en su contenido de sus orígenes. Se dirá que las cosas han cambiado. Bueno, hoy por lo menos tenemos algunos apoyos a las clases más desprotegidas del país y de Sonora incluyendo por supuesto. A lo mejor esta política de orientación social, si persiste, pues a lo mejor nos va bien, ¿no? A lo mejor cambiamos. Muy difícil teniendo a nuestros amigos los gringos a un lado. Pero qué bueno, por lo menos este país no se aferró a las doctrinas neoliberales depredadoras, ¿no? que habíamos tenido en este tiempo. Pues gracias, Jaime. ¿Algún último comentario? Pues yo quiero agradecerles a ustedes su hospitalidad y nuevamente felicitar al ingeniero, porque vuelvo a insistir, pocos medios como este me ha tocado conocer en mi corta vida política, pero que te generan respeto. Te generan respeto porque respeta a la gente que colabora con él. Y eso no se da
en cualquier parte, sin censura y ampliamente difundido. Me llama la atención el número de hoy. Se buscan. Se dice se busca. Y los que se buscan son gente, sí, no dice vivos o muertos. El muertos entre comillas, ¿no? Vivos o muertos. Yo creo que pueden estar vivos con mucho dinero, pero muertos políticamente. Así es. Bueno, pues muchas gracias a los que nos ven a través de las redes sociales. Gracias, es una sabrosa entrevista esta. Agradecemos mucho a Jaime y gracias a ustedes sobre todo. Terminamos.